En este video te mostraré los países que en 2050 podrían ser líderes mundiales, tanto en poder militar como en economía. Las potencias mundiales de la actualidad son países como Estados Unidos, China, Rusia, Alemania o Reino Unido. Pero en el futuro, la situación podría ser muy diferente. Es posible que países que hoy tienen parte del poder mundial lo hayan perdido, y al contrario, países que hoy están en vías de desarrollo y creciendo rápidamente podrían ganar mucho poder mundialmente. Quédate para conocer las que podrían ser potencias mundiales del futuro. Algunas potencias de la actualidad lo seguirían siendo, otras habrán perdido mucha influencia y poder, y otros países habrán ganado mucho. Predecir el futuro es muy difícil y para la mayoría de personas imposible. Por eso, si crees que el orden debería ser distinto, escribe tu opinión en los comentarios. 13. Arabia Saudita. El Reino de Arabia Saudita es una de las economías árabes con mayores perspectivas de cara al 2050 por sus abundantes recursos y su crecimiento económico. La economía saudí actualmente se encuentra entre las 20 más grandes del mundo, ubicándose en el 18º lugar según el Fondo Monetario Internacional. Dentro de los próximos años, podría ubicarse en un lugar superior gracias a su riqueza en cuanto a materias primas, como el petróleo y el gas natural. La mayor limitación que tiene Arabia Saudita para obtener estos favorables pronósticos es el conflicto que acecha a la región en la cual se encuentra. Recordemos que es un país que mantiene tensas relaciones con países como Siria o Irán. Igualmente, su apuesta debe ir orientada a la diversificación económica, es decir, dejar su fuerte dependencia de sus abundantes recursos naturales y desarrollar otras actividades económicas rentables para el país. Una de ellas podría ser el turismo. De hecho, actualmente se encuentra en construcción el Hotel Abraj Kudai, el cual tendrá una altura de 45 pisos, 10.000 habitaciones, 10 restaurantes, 4 helipuertos y será uno de los hoteles más grandes del mundo. Otra oportunidad la podrá encontrar en su población. Actualmente, casi la mitad de la población nacional tiene menos de 24 años de edad, siendo uno de los países con más jóvenes del mundo. Debido a esto, para 2050, la población saudí podría rondar los 48 millones de personas, 14 millones de personas más de las que tiene actualmente. 12. Francia. La República Francesa se prevé que continuará siendo una de las principales potencias europeas, después de Alemania y Reino Unido, pero a nivel internacional perderá peso por el advenimiento de potencias asiáticas y latinoamericanas. En cuanto a las actividades económicas del país, se debe destacar su diversificación y la alta capacidad adquisitiva de sus habitantes. Desde este ángulo, no será problema para el futuro económico del país y para que continúe siendo una de las principales potencias económicas continentales. Continuará desarrollando su sector agrícola, la fabricación de maquinarias y sustancias químicas, las metalúrgicas o la electrónica. En 2050, se espera que la población francesa sea de casi 66 millones de personas, casi 2 millones menos de las que posee actualmente. Actualmente, Francia sostiene uno de los mejores estándares de vida dentro de la Unión Europea y es una de sus economías más desarrolladas. Hoy en día ocupa el 7º lugar como la economía más grande del planeta y es sumamente desarrollada y diversificada. Las limitaciones de Francia para mantenerse como una de las grandes potencias mundiales tienen que ver con la propia capacidad de crecimiento de su economía y el envejecimiento de la población. El envejecimiento de los habitantes tiene que ver con su alta esperanza de vida, que supera los 80 años de edad en promedio, y en la caída progresiva en la tasa de fertilidad del país, que actualmente se ubica en 1.8 nacimientos por mujer. En realidad, no se prevé que Francia deje de crecer o pierda su potencial económico actual, solamente que el crecimiento acelerado en la economía de otros países hará que sus números superen a los de Francia eventualmente. 11. Turquía. La República de Turquía es una de las potencias emergentes que, si bien no será de las más poderosas, podría desplazar en un futuro a algunas potencias europeas y asiáticas en cuanto al poder económico.
La mayoría de las proyecciones sobre Turquía indican que el país podría pasar de la 20ª economía más grande del mundo a la 11ª posición, colocándose incluso por encima de Países Bajos, Irán y Francia. Esto le entregaría una influencia importante sobre Europa y sobre Asia, pues tiene territorio en ambos continentes. Para 2050, la población turca podría rondar los 95 millones de personas, casi 10 millones más que ahora. La tasa de fertilidad del país es de 1.99 niños por mujer actualmente. Aunque venga decreciendo en los últimos años, sigue siendo más alta que las de las principales potencias europeas. Es uno de los países con más reciente industrialización del mundo. De hecho, en los últimos años ha venido en crecimiento la fabricación de vehículos y de equipos electrónicos. Conserva como principales productos de exportación los textiles, alimentos y productos químicos. En el ámbito militar, dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es el segundo país con las fuerzas armadas más grandes, solo detrás de Estados Unidos. Sus funcionarios militares activos se estiman en unos 735,000. Esto convierte a Turquía en una potencia militar regional y no se tiene previsto que deje de serlo por lo pronto. Los retos que Turquía debe enfrentar para mejorar su posición internacional actual y colocarse en este puesto es su inestabilidad política y la reducción en las desigualdades sociales. 10. Reino Unido. El caso del Reino Unido muestra cómo los imperios pueden caer y con el paso del tiempo perder poder. El máximo esplendor del Imperio Británico fue entre finales del siglo XIX y la segunda década del siglo XX, para después descender poco a poco en influencia, territorios y poder. Algo que también pasó anteriormente con el Imperio Neerlandés, el Imperio Español y que podría pasar con el Imperio Estadounidense de la actualidad. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es una de las principales potencias europeas y aunque lo seguirá siendo en un futuro, no tendrá el mismo puesto a nivel internacional por el auge de potencias emergentes. Por los pronósticos, el Reino Unido pasaría de ser la sexta economía más grande del mundo a colocarse en el último puesto del top 10 de los países. No es un cambio muy drástico, pues solo bajaría 4 puestos, pero revela los cambios que podrían venir para la economía mundial durante las próximas décadas. Su PIB para 2050 sería de casi 5.5 billones de dólares y su población podría superar los 75 millones de personas. El primero representa casi 2 billones de dólares más que su PIB actual y el segundo refleja un aumento de casi 8 millones de habitantes en el país. Al igual que sucede con las potencias europeas, su economía actual es diversificada y sumamente industrializada. Al ser la cuna de la revolución industrial, es un país fabricante de tecnología y maquinaria, así como otras actividades sumamente importantes para el desarrollo. Este punto no será un problema para mantenerse como una de las principales potencias en un futuro. Uno de sus principales retos podría ser mantenerse unido como país para posicionarse en conjunto como potencia global, pues es un estado compuesto por 4 naciones que cuentan con movimientos nacionalistas e independentistas: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Por otro lado, aún no está claro si el Brexit tiene un impacto positivo o negativo en la economía. Si eres británico o vives en Reino Unido, deja tu opinión sobre este tema. 9. Alemania. La República Federal de Alemania es actualmente la principal potencia económica europea, y aunque se estima que seguirá siéndolo en un futuro, su posición a nivel mundial en cuanto a poder económico bajaría hasta el 9º lugar. Para 2050 se estima que el PIB alemán supere los 6 billones de dólares americanos. Para que te hagas una idea, su Producto Interno Bruto actual es de casi el 67% de ese monto. A su vez, su población se calcula en casi 75 millones de personas para este momento, casi 10 millones menos de las que tiene ahora. Tomemos en cuenta que su tasa de fertilidad es relativamente baja, con 1.6 nacimientos en promedio por mujer, y si a ello le sumamos que la esperanza de vida es de casi 82 años, hablamos de una sociedad que tiende al envejecimiento. Como resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania, el Parlamento alemán acordó modificar la Constitución para destinar alrededor del 2% del PIB en defensa. Se estima que con esto se convertirá en la tercera potencia militar del mundo y la primera en Europa. A este fenómeno se le empieza a conocer como el rearme alemán.
Uno de los mayores inconvenientes que presenta Alemania es la progresiva reducción de su población, provocada por su baja tasa de natalidad frente a la de mortalidad. Sin embargo, se trata de un problema que enfrentan la mayoría de países desarrollados. En general, a medida que los países se han ido desarrollando y aumentando la calidad de vida, ha descendido la tasa de fertilidad. La forma que Alemania tendría para revertir esta tendencia es promoviendo mayor inmigración y ofreciendo facilidades a los habitantes actuales para la procreación. De otro modo, es probable que la población alemana sea menor en los próximos años. Pero hay un problema con la estrategia de atraer inmigración para aumentar la población, que no haya países de donde atraer inmigrantes, ya que la tasa de fertilidad de la mayoría de países alrededor del mundo va descendiendo año tras año. 8. Japón. El estado de Japón es una de las actuales potencias mundiales, pero puede que otros países de su continente y de otras regiones lo adelanten. A Japón le sucede algo similar que a Alemania. No se trata de que su economía vaya a decrecer, sino que se espera que otros países lo superen de cara a 2050. Si actualmente ocupa el tercer lugar como la economía más grande del mundo, para 2050 podría bajar hasta el octavo puesto. Para 2050, el PIB japonés se podría ubicar en 6.8 billones de dólares americanos y la población podría superar los 107 millones de personas. El primero sería un incremento de casi 2 billones respecto a su PIB actual y el segundo sería una pérdida de casi 18 millones de pobladores respecto a su número actual. La actual economía japonesa, diversificada, industrializada y desarrollada, es el resultado de la cooperación entre el gobierno y el sector privado, así como del esfuerzo japonés orientado al trabajo duro y al dominio de las nuevas tecnologías. Pero en la actualidad hay un grave problema en Japón, su baja tasa de fertilidad, de poco más de un niño por mujer, y el envejecimiento de la población, que de media tiene 85 años. De hecho, Japón ya pierde población. Mueren más personas de las que nacen. En 2021, la población total descendió un 0.6% y en 2022 un 0.43%. Son varias las causas de que se tengan pocos hijos en Japón. Una economía centrada en el trabajo y poco en las relaciones familiares. La baja inmigración, el aumento del pesimismo sobre el futuro entre los jóvenes, puede que el auge de la tecnología, entre otros factores sociales. 7. México. Los Estados Unidos mexicanos es una economía estable que podría colocarse entre las principales del mundo de cara al 2050, convirtiéndose en una de las potencias emergentes. Si México ocupa actualmente el 15º puesto entre las economías más grandes a nivel mundial, se espera que para el 2050 ocupe el 7º, siendo una de las 2 economías latinoamericanas emergentes y que se encontrarán entre las 10 más grandes del planeta. Recientemente se conocía que una de las empresas más grandes del mundo y con tecnología más avanzada, Tesla, abriría una nueva planta en México, la Gigafactory de Nuevo León. Para 2050, México podría contar con un PIB cercano a los 7 billones de dólares americanos y una población estimada en casi 164 millones de habitantes. Comparando números, el primero sería casi multiplicar por 5 su PIB actual, dando una pequeña muestra del exponencial crecimiento que se espera del país para estas décadas, y el segundo representaría un aumento poblacional de casi 40 millones de habitantes. El aumento de la población mexicana se puede deber a su población joven, siendo la población mayoritaria la que tiene entre 15 y 19 años de edad, representando el 28.6% de la población nacional, y a su tasa de fecundidad, que supera los 2 niños en promedio por mujer. Una de las estimaciones más llamativas para este país de cara al futuro es la estabilidad y el alto valor que tendrá el peso mexicano. Inclusive podría llegar a ser una moneda de reserva para varios países menos desarrollados. Uno de los mayores inconvenientes de México para alcanzar este puesto puede venir dado de la corrupción administrativa en el país. El gobierno ha hecho esfuerzos hasta ahora vanos para combatirla y mejorar la eficiencia de la administración pública. Mejorando esta parte y apostando a una mayor diversificación para reducir la desigualdad, podría convertirse en una de las economías más atractivas para inversiones extranjeras en el futuro. 6. Rusia.
La Federación de Rusia es actualmente una de las grandes potencias mundiales, y aunque en un futuro se espera que continúe siéndolo, será superada por potencias emergentes de otros lados del mundo. Para esa década, su PIB se estima en casi 7 billones de dólares estadounidenses, y su población se encontrará en torno a los 128 millones de pobladores. A pesar de la invasión que está llevando a cabo sobre Ucrania y las consecuencias que ha acarreado para el país esta acción, las proyecciones para Rusia son bastante buenas. Ha venido diversificándose para abandonar la dependencia de sus recursos naturales. Actualmente, es el quinto país que más gasta en el mundo militar. El monto se estima en unos 65.000 millones de dólares. Igualmente, es el país con más cabezas nucleares del mundo. Se estiman en 5.977, de las cuales 1.588 están desplegadas estratégicamente. Bajo la figura de la extinta Unión Soviética, fue el primer país en enviar una misión no tripulada a Marte, la nave Mars 2, lanzada por el antiguo país comunista en 1971. La Mars 3 también entró en su órbita y funcionó durante apenas 20 segundos. Los expertos creen que fue destruida por una tormenta de arena. Su mayor limitación actual es la misma invasión a Ucrania, pues lo ha aislado del comercio y las finanzas internacionales y le ha dificultado llegar a otros mercados sumamente importantes a nivel internacional. Una de sus mayores posibilidades recae en las posibles alianzas que podría entablar con varios de los países emergentes que figuran en esta lista y que podrían estar interesados en estrechar relaciones con el gigante euroasiático. 5. Brasil. La República Federativa de Brasil es una de las potencias económicas y militares emergentes de Latinoamérica, y se estima que, por su crecimiento, pueda ubicarse entre las 5 sociedades más poderosas del futuro. Se estima que para 2050, la economía brasileña esté generando 7.5 billones de dólares estadounidenses, casi 4 veces lo que produce actualmente, y su población podría rondar los 238 millones de personas, casi 20 millones más de las que tiene ahora. Para este punto, la diferencia entre Estados Unidos y la primera potencia latinoamericana seguirá siendo grande, pero menos marcada que en la época actual. Si actualmente se le considera la 12ª economía más grande del mundo, en las próximas décadas podría ir escalando hasta convertirse en la 5ª y ser el segundo país americano con el PIB más alto, solo detrás de Estados Unidos. En la actualidad, el gasto militar brasilero es el más grande de Latinoamérica. En 2022 se estimó en más de 18.000 millones de dólares estadounidenses. Su personal militar activo se estima en unos 360.000 efectivos y su reserva supera 1.300.000 efectivos, siendo también el ejército más grande de Latinoamérica. Los principales obstáculos que tendrá que superar Brasil para colocarse entre las 5 economías más importantes del mundo en las próximas décadas tienen que ver con sus escándalos políticos y la corrupción administrativa, más que con su aparato económico, la situación laboral o cualquier otro asunto. 4. Indonesia. La República de Indonesia se perfila como una de las economías emergentes que podrían crecer más hasta 2050, gracias a las inversiones que se vienen desarrollando en ella. Antes de que la pandemia del coronavirus golpeara al mundo, muchas empresas salían de China, buscando nuevas oportunidades en las economías vecinas. Indonesia no solo atrajo muchas de ellas, sino que ha atraído trabajos de deslocalización de China, y los resultados ya han llamado la atención de los estudiosos de la economía internacional. Su PIB para 2050 está estimado en más de 10 billones de dólares estadounidenses, casi 10 veces más de su monto actual. Una pequeña referencia al despegue económico que le podría esperar en las próximas décadas. Su población estimada para esta década será de unos 322 millones de personas, casi un 20% más de su población actual. Además, la población actual de Indonesia es relativamente joven, 30 años, lo que hace que haya muchos jóvenes de hoy que tienen varias décadas para contribuir al crecimiento del país. La tasa de fertilidad se sigue manteniendo por encima de 2 niños por mujer, aunque desciende poco a poco. La mayor limitación de Indonesia en cuanto a su ascenso como potencia global es tener cerca a otras de las mayores potencias, China, India y Japón, fundamentalmente. Esto puede ocasionar una fuerte competencia que podría perjudicar al país insular. Asimismo, otro reto es su capacidad de atraer mayores inversiones en tecnología y la producción de mercancías de alto valor.
3. Estados Unidos. Los Estados Unidos de América es actualmente la primera potencia global. Sin embargo, se viene alertando que en cualquier momento puede ser superado por las potencias emergentes, algo que, como te he comentado, ya ha pasado con otros imperios del pasado. Si bien las opiniones sobre el momento de la sustitución de un país por otro como la primera potencia mundial son distintas, no hay duda que en estos momentos la principal competencia en el plano económico de los Estados Unidos es China. Algunos hablan de que podría ser en esta misma década, otros para el 2050 y otros señalan que más adelante. En algunos indicadores, la potencia asiática ya supera a la potencia americana. La proyección para Estados Unidos en 2050 es que tendrá un PIB de más de 34 billones de dólares, casi 9 billones más de los que tiene ahora. En cuanto a su población, rondaría los 390 millones para ese momento, casi 55 millones más de los actuales. Al igual que China e India, Estados Unidos se encuentra en la carrera por ser de los primeros países en enviar a Marte su primera misión tripulada. La NASA ha enviado robots desde la década de 1970. En específico, el primer aterrizaje exitoso fue en julio de 1976 con el Viking 1. Y posteriormente con el Viking 2, en septiembre del mismo año. En total, Estados Unidos suma 9 aterrizajes en Marte. El plan estadounidense a través de la NASA es llevar una tripulación a Marte y volver en algún punto de la década de 2030. Aunque se desconoce la mayoría de los detalles, es bastante probable que intenten hacerlo antes que China. A finales de 2022, científicos estadounidenses del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California anunciaron que habían superado una meta esperada desde hace mucho tiempo al reproducir la energía del Sol en un laboratorio. Por lo tanto, otro punto que habla del poderío estadounidense son sus desarrollos en el ámbito de la fusión nuclear. Esto es una gran noticia para el medio ambiente, pues si la fusión nuclear puede implantarse, sería una fuente de energía prácticamente infinita, amigable con la naturaleza, al eliminar la contaminación por los gases causados por la quema de combustibles y de los peligrosos residuos radioactivos creados por las centrales nucleares. Un asunto en el cual no se tiene previsto que China supere a Estados Unidos por lo pronto es en el ámbito militar. Si bien China ha estado mejorando en los últimos años en cuanto a su armamento, el gasto militar estadounidense sigue siendo el más elevado del mundo, y la diferencia entre Estados Unidos y China en este aspecto es gigantesca. Para que te hagas una idea, el de la potencia americana casi cuadruplica al del gigante asiático y equivale a gastar el PIB completo de países como Suiza o Polonia en el mundo militar. Actualmente cuenta con unas 5.428 armas nucleares, convirtiéndose en el segundo país con más posesiones de este tipo. Algunos de los retos que enfrenta Estados Unidos para sostenerse como potencia global es su capacidad de innovación en un mundo cada vez más tecnologizado, la posibilidad de acceso a educación de calidad por parte de la población, especialmente la universitaria, y el mantenimiento o mejora de los actuales estándares de vida y de la capacidad de compra de las personas. 2. India. Debido a sus instituciones democráticas y las perspectivas de crecimiento económico, la República de la India se va perfilando como una potencia económica y como una futura superpotencia eficiente en recursos y energía. En 2050, la previsión es que su PIB puede alcanzar los 44 billones de dólares. Sería como multiplicar más de 10 veces el PIB actual de la India, y es una clara referencia al exponencial crecimiento económico que puede vivir este país en los próximos años. Respecto a la población, se estima que para 2050 sea de 1.705 millones de personas, más de 300 millones adicionales de las que cuenta ahora. Una de las ventajas de la India en cuanto a población es que más del 40% de indios tienen menos de 25 años. Al contrario, China y Estados Unidos tienen poblaciones que envejecen con problemas de natalidad. India es uno de los países que compite por llegar a Marte, junto con Estados Unidos y China. En 2013, parte del mundo quedó impresionado al ver que después de la extinta Unión Soviética y los Estados Unidos, India logró enviar al planeta rojo una misión espacial no tripulada conocida como MOM, siendo un ensayo de tecnologías de bajo presupuesto. Para el 2024, se espera que India lance su segunda nave para orbitar el planeta rojo y que explore el lado oscuro de la Luna.
Si no llegase a colocarse en esta posición, sería por sus índices de pobreza y retraso tecnológico en comparación a otras potencias, al igual que por su desarrollo y su apetito estratégico. Por ejemplo, si la India no reduce considerablemente la desnutrición y la cobertura de los programas de inmunización en los aspectos socioeconómicos, podrían estar al mismo nivel de los países menos desarrollados del mundo en un futuro. 1. China. La República Popular de China lidera esta lista, pues se estima que para 2050 será la economía más poderosa del planeta. Diversas organizaciones internacionales, instituciones financieras y gobiernos han estado prediciendo desde hace bastante tiempo que China superará a Estados Unidos en términos económicos. Algunas de las que lo han afirmado son el Banco Mundial, las Naciones Unidas, Goldman Sachs y la Unión Europea. Actualmente, China ya supera a Estados Unidos en varios ámbitos económicos. Los cambios están atrayendo a un nuevo grupo de empresarios y otras personas que buscan oportunidades financieras en medio de su crecimiento aparentemente imparable. Para esa década, su Producto Interno Bruto podría superar 58 billones de dólares estadounidenses, casi 3 veces su monto que tuvo en 2022. Asimismo, su población podría ser de 1.348 millones de personas, un poco menos de su población actual. Al igual que Estados Unidos e India, China planea ser de los primeros países en enviar a Marte su primera misión tripulada. En 2021, un robot chino llamado Tianwen-1 aterrizó con éxito en el planeta rojo, haciendo de China el segundo país del mundo que existe actualmente en hacerlo. El objetivo de China es enviar la primera misión tripulada entre 2033 y 2043 para construir una base y comenzar a poblar el planeta. Los años previstos de los primeros lanzamientos serían 2033, 2035, 2037 y 2041. Otro elemento en el cual se puede apreciar el desarrollo de China y su alta competitividad en el mundo es en el ámbito de la fusión nuclear. En 2021, los investigadores chinos que operaban el reactor de fusión nuclear experimental East, ubicado en Hefei, lograron su estabilización. Ahora, en 2023, sus excelentes resultados han sido comprobados por la comunidad científica internacional. Igualmente, en 2022 fue anunciada la creación de un nuevo centro de investigación nuclear. Según las autoridades chinas, dominar completamente este campo de estudio podría tardar de 30 a 50 años en China, pero el resultado sería que el país asiático contará con energía eléctrica ilimitada en ese mismo tiempo. Hasta ahora, el mayor reto de estas prácticas de fusión nuclear es que los dispositivos asociados a ello generen más energía de lo que consumen. Los principales retos de China que podrían reducir las posibilidades de convertirse en la primera superpotencia mundial son su creciente contaminación, el envejecimiento de su fuerza laboral y la previsible reducción de su población. Asimismo, otros factores importantes que podrían jugar en contra de esta predicción son su situación política, sus limitados recursos naturales y materias primas para una población tan numerosa, la desigualdad social y la corrupción administrativa. Y para seguir aprendiendo, visita este video con las principales potencias mundiales de la actualidad.